A más de un año y medio de estar cerrada la frontera de los Estados Unidos con México, será reabierta a partir del 8 de noviembre. Bueno, eso esperamos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos permitirá la reapertura a actividades no esenciales, pero el paso solo será para aquellas personas que estén completamente vacunadas con las vacunas fabricadas por Pfizer y Biotech, AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna y Sinovac. Para saber qué es tan importante en esta apertura, esta noche me acompaña Leti Calderón, profesora e investigadora del Instituto Mora. Quédese con nosotras esta noche, les aseguro, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Leti, qué gusto recibirte en el programa, de verdad, sobre todo para hablar de este tema que ciertamente, bueno, pues yo te comento, yo soy de Ciudad Juárez, yo conozco lo que representa ciertamente tener una frontera cerrada, pues Ciudad Juárez con El Paso es una de las fronteras más importantes del país, particularmente porque todos los juarenses, pues casi todas nuestras compras las hacemos en El Paso, esa es la verdad. Me encantaría saber, pues, cuál es tu punto de vista en relación a este tema que al final de la jornada de veras afecta a muchísimas personas. Así es, Lolita, pues qué gusto y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Mira, yo creo que ahora sí que es la fantasía aquella de la película famosa de Un Día Sin Mexicanos. Sí, pero hombre. ahora sí que llevamos un año y medio sin mexicanos y realmente es una cuestión absolutamente inédita. Nunca había pasado en la historia de los dos países. O sea, siempre ha habido esta cuestión, digamos, de jaloneo, puede haber momentos de ruptura, problemas de Washington, Ciudad de México, DF en su momento, pero nunca jamás una repercusión en términos de la vida cotidiana, como bien tú lo mencionas. Entonces, primero, efectivamente es inédito, pero ahí agregar algunos otros elementos. Fíjate que yo creo que también es una visión más de la clase media, media alta fronteriza, porque un grupo muy elevado de población fronteriza del lado mexicano no es que cruza cotidianamente. Entonces, digamos, hay el obstáculo, pero que también afectó mucho más a ciertos sectores que tienen esta vida, además, no solamente lo comercial, que es fundamental, y lo laboral, también lo afectivo, porque este es un punto que tenemos que rescatar de la vida fronteriza, es decir, Claro. quien Las vive, la tía familias. vive de un lado, la mamá Claro. la visita en Juárez o viceversa. Entonces, todo esto quedó completamente quebrantado. Y yo te voy a mencionar, incluso en términos de actividades académicas, bueno, pues una vida que además tiene un nivel de aislamiento, porque tú hablas de Ciudad Juárez, El Paso, y lo más cerca realmente está a 4 o 5 horas. Y también en la parte de Tijuana, por mencionar otra frontera Claro. de este calibre, bueno, es cruzar a la vida laboral académica, a las universidades de junto. Bueno, eso ya venía desquebrajándose, te voy a comentar, porque con todos los años de violencia extrema, sobre todo en el parte de Juárez El Paso, para que los académicos de UTEP, por ejemplo, pudieran venir a Juárez, no les autorizaban, venían por su condición, digamos, su decisión individual. Entonces, bueno, pero no vamos a meter ahorita hubo una época, te comparto yo esto, porque pues yo tenía casa allá en El Paso, ¿no? Allá vivía. Debo decirte que por ahí de las 5 de la tarde había como toque de queda en Juárez. La gente ya no salía. Ya todos los días en la mañana, en el café, llegaban y decían, ¿y con cuántos muertitos amanecimos hoy? O sea, el fenómeno fue brutal. Claro que a mí como juarense me arde la cara de vergüenza, créemelo, y me duele terriblemente compartir todo esto con ustedes, pero esa era la realidad. Así fue, Lolita, y tiene fecha de inicio y bueno, es un tema que creo que va a estar en esta plática. Pero justo me voy a la parte más, digamos, la coyuntura ahora, ¿no? Bueno, producto del COVID, este cierre fronterizo, que además coincide con el cambio de gobierno, las elecciones en Estados Unidos, todo este tipo de situaciones que también como que agudizaron la situación, ¿no? Uy, ¿Por qué? sí. Pues porque fue un jaloneo. Y sin embargo, todos los centroamericanos que llegaron,
que se metieron por México, ¿qué te diré? A la fuerza, porque viste tú que trataban de detenerlos y se brincaban y hicieron lo que se les dio la gana. Ahora con todo el grupo de los haitianos. Es decir, sí, realmente, pues yo tengo muy presente cuando el presidente Biden, candidato en ese momento, había dicho, no, sí, nosotros vamos a abrir las fronteras, apoyarlos, etcétera. Después cambió un poco el discurso y dijo, yo no le voy a negar la entrada a ningún menor de edad. Ahora ya se le vino como bola de nieve y ya no saben cómo pararlo. Bueno, y ahora le sumo a esto, que tienes toda la razón, el hecho de que un juez tejano y que después ya pasa a otro nivel, mandata al gobierno de Biden a que, Claro. como quitó de manera muy acelerada el programa Quédate en México, digo, acelerada lo pongo entre paréntesis también, ¿no? Sí, 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 Lo sí. quitó porque era una promesa de campaña que inmediatamente él retira, y este programa consiste en que las personas que solicitan asilo El en asilo. Estados Unidos, Se extranjeros, queden en ¿no? México. Exacto, estuvieran en México, y hubo alrededor de 70, 80 mil personas a lo largo de toda la frontera, hay que decirlo, esperando casi 2 años, Lolita. Y Sí, entonces claro. cuando llegó Biden, ese programa se quita, la gente se pasa a Estados Unidos a esperar su trámite en el país donde quieren hacer su trámite y donde están solicitando asilo. Desde Pero luego. ahora este juez mandata, y ojo, lo que está poniendo presión es a decir que el 15 de noviembre ya se reinstala el MPP o Quédate en México en nuestras fronteras. Sí, sí. Y claro, eso depende, unless que el gobierno mexicano, bueno, obviamente Lo como acepte. país soberano tiene que aceptar. Entonces, esa es una disputa muy fuerte que hoy hay en nuestro país. Es un tema. Pero muy vamos a caliente. ver también a qué presiones se va a someter México, porque Claro. también ese es el otro lado de la historia. A ver, Estados Unidos ha mandado 11 millones de dosis de vacunas de COVID de manera gratuita. O sea, está apoyando a México. Bueno, pues las relaciones entre países son como las relaciones de los novios. Das y recibes, mamacita. No puedes nada más esperar que te den todo y no poner de tu parte. Bueno, yo creo que justo es un escenario interesante, porque vamos a ver también, digamos, esta necesidad de parte del gobierno estadounidense de, bueno, una parte puede, y digo, la ha hecho México y eso no lo podemos negar, más allá de que nos guste o no, el papel de contener a la migración. Y Claro. también te voy a decir algo que es muy grave, Lolita. A lo largo de todo el territorio mexicano hay retenes, y como a ti y como a mí, te bajan y averiguan. Después sí, podrán claro. continuar. Sí, Entonces, claro. Y la forma como tratan a los migrantes es verdaderamente vergonzosa. O sea, nosotros criticamos cómo tratan a los mexicanos en los Estados Unidos y no volteamos a ver hacia abajo, ¿eh? Y nosotros a veces somos peores que como los norteamericanos tratan a los mexicanos. Y bueno, y lo pongo esto en el contexto justo, ¿no? De lo que comentábamos, la apertura, Claro. la anunciada apertura, que tienes toda la razón. Ya, digo, hasta creo que lo hemos platicado. Ve tú a saber, ve veces. tú a saber si se va a llevar a cabo. No, creo yo que va en un escenario positivo de la apertura, una porque la presión ya es mucha del lado americano. Sí. Fíjate que esto ha tenido un impacto de alguna manera no positivo, no lo vamos a manejar así, pero realmente mucho más fuerte en términos negativos para el lado estadounidense. O sea, ¿cómo no? aquí es donde la dependencia de las fronteras estadounidenses hacia México, donde además son ciudades más grandes, tanto, claro. Digamos, mencioné Juárez o Tijuana, bueno, son ciudades realmente con incluso de población y... Bueno, Laredo, ¿qué quieres? Claro. Claro, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que es un escenario en el cual, bueno, el COVID va en un momento de equilibrio, vamos a decir, para no tampoco mentir de que se acaba, porque esto no se va a acabar. Claro que no. Y la otra es que, bueno, el nivel de vacunación es total, en el sentido de que, salvo alguien que abiertamente haya desistido de vacunarse, pues la vacunación ha estado a disposición tanto de un lado como del otro, ¿eh? Digo, sí. Sin lugar a dudas, ahora sí que podríamos decir que si no te has puesto hoy la vacuna, vas y te la pones, y aquí en México está disponible. Entonces, claramente... No, y aquí hasta en el Walmart, en Walgreens, claro, en CVS, desde el principio. en todas partes, pero además con otra ventaja, que puedes tú llegar, te lo digo porque yo fui a ponerme mi vacuna Johnson & Johnson, y entonces te dicen, ¿cuál prefieres? ¿Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson? Te dan a escoger. No, bueno, y si es gratis, imagínate, ¿no? Claro. Bueno, claro, y yo creo que ese es un punto importante y va a saltar al ratito. Aquí en México no ha habido opción.
Aquí Así hay es. lo que hay. Y como tú Así bien es. dices, pueden haber llegado 11 millones, pero somos 130 millones. Exacto. Entonces, se acepta y se reconoce, se puede agradecer, porque esto es una Claro. situación importante, pero hay que reconocer también que la densidad de la necesidad por la magnitud de país que somos, bueno, pues ha estado en la búsqueda, que ahí sí Cancillería pues se ha sacado un 10, ¿no? Bueno, Sí, sí. lo pongo aparte para hablar de esto de la apertura famosa, ¿no? Ya nos estamos desviando y voy para allá. Pero mira, creo que aquí el punto importante es, dada la vacunación, dado el punto en el que está el COVID, que era el argumento, Sí. recuerda que el 9 de noviembre estará el presidente López Obrador en Nueva York, en Naciones Unidas. Entonces, también es un escenario en el cual, bueno, si ya viajas en avión, ya llega un punto en que ya es insostenible y comercial y productivamente, bueno, pues es una cosa que está deprimiendo mucho la economía local. Pues Y es su ahora, segundo viaje a Estados Unidos. claro, imagínate, ya ha viajado más que nosotros, sí te lo digo. Pero no, y aquí entra la otra parte también, que tiene que ver con que ante un anuncio largamente puesto ahí, pues también Sí. hay una parte en que ya en Estados Unidos no se justifica este cierre porque incluso, bueno, las personas que han llegado a las fronteras, que están en México, todo eso, bueno, pues tampoco es un argumento porque ha pasado toda la vida, pues más allá de que haya picos o lo que sea, toda la vida la frontera ha recibido gente que llega y que eventualmente va a cruzar, sobre todo como sigue siendo el caso de mexicanos, ¿eh? Ese es el Sí. punto que también hay que destacar. Entonces, si tuviéramos que apostar, Lolita, yo te diría que sí van a abrir. Esa es la apuesta, Lolita, y yo diría, pues le ponemos porque yo creo que sí, que se abre. Pero... Me parece muy bien. Pues mira, ¿qué te parece si hacemos un trato tú y yo? Después de esa fecha nos volvemos a reunir y platicamos qué tal nos fue, ¿sale? Órale, pues, porque además es muy esperada, porque no, pues seguramente tú también, tú estás en el lado americano, pero es muy esperado para poder ir y abrazar a la familia que tanto... Ay, sí, por supuesto que sí. Esta pandemia ha traído una de las cosas que ha sido una desgracia, es no poder estar con la familia. Así es, y esperemos que por lo menos en lo que toca a la frontera norte, que de por sí le ha tocado tan fuerte tantas veces, sea el momento en que sí se abra, sí se dé digamos, un respiro en ese tema, porque para la gente en la frontera, más allá de los flujos, de cómo se va a resolver este asunto del MPP, que yo creo que hay suficiente presión para que el gobierno mexicano le ponga distancia, le ponga sus atate quietos, sí creo que hay un punto interesante en el que esa dinámica sí se va a abrir y pues lo estaremos platicando, Lolita. Ya estás, ya tenemos una cita tú y yo. Muchísimas gracias, Reina. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Seguimos pendientes, ¿eh? Muy buenas noches.